Muy buenos días, iglesia. ¿Qué tal? Espero que estén bien. Qué hermosa alabanza. La verdad que es imposible no llorar, por lo menos con la última alabanza me puede siempre. El texto que leyó el hermano Iván al principio también lo vamos a compartir esta mañana, el de 2 Timoteo. Y digo, wow, qué hermoso cuando el Señor va guiando todas las cosas. Y continuando cuando preparaba, ¿no? ¿Qué compartir con ustedes? Pensaba en lo que estuvimos terminando la carta de los Filipenses, en el último capítulo, donde estuvimos hablando de las cosas que tenía que equipar nuestra mente, ¿no? Y si hay algo que habíamos visto que fue atacado siempre y con mayor severidad en estos tiempos, es la verdad. Y entonces yo digo, bueno, Señor, qué quieres que pueda decir para poder afirmar aún más la necesidad de mantenerlos en la verdad? Y es cómo aprender cómo identificar una herejía. Hoy vamos a hablar de eso, qué es una herejía y cómo identificarla. Y si yo le hago una pregunta, queridos hermanos, a ver si tengo tu atención. Levante la mano, ¿quién es un hereje? Nadie levanta la mano. Espero que esta mañana, al final, no consideres que eres un hereje, pero quizás que vivas creyendo herejías. Porque hoy espero visualizar correctamente qué significa una herejía. Porque no solamente tenemos el concepto de la herejía como algo que está mal y en contra de la palabra de Dios. Hay muchas cosas más que significan la herejía. Pero le invito a que vayamos a la carta de Judas, que vayamos poniendo también allí, si le pidió al hermano Luis. Judas, versículo 3 y versículo 4, vamos a ver esta mañana. Y quiero detenerme bastante tiempo o lo necesario para poder identificar la necesidad de este contexto del libro de Judas, para poder llegar a entender cuando él habla del versículo 3 y el versículo 4. ¿Sí? Lo tenemos allí en pantalla. Versículo 3, versículo 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios y Padre, yo te ruego, Señor, que esta mañana realmente podamos, como cada domingo, ser edificados por tu palabra, Señor. Pero yo te ruego que esta mañana, muchos de nosotros a veces creemos cosas que son nuestra percepción de lo que dice tu palabra y no lo hemos investigado. Y aún algunas cosas realmente estamos en contra de tu palabra, Señor, a pesar de que sabemos que estamos equivocados. Y persistimos en el error. Señor, yo te ruego que hoy hagas que nuestros corazones se arrepientan de verdad, Señor, por algunas cosas que creemos que no están en tu palabra. Señor, yo te ruego que podamos renunciar a la rebeldía, a la soberbia, al orgullo. Y humillarnos ante ti, Señor, esta mañana. Señor, no permitas que hoy diga cosas que a mí me parecen, sino que sea tu palabra la que hable, Señor. Ayúdame, Señor, esta mañana. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La carta de Judas es una carta que sabemos que lo escribió el medio hermano de Jesús, hermano también de Santiago, y habrá sido escrita aproximadamente en el mismo tiempo de la segunda carta de Pedro, en años 60, 65 aproximadamente. Y estas dos cartas, la segunda de Pedro, junto con Judas, tienen muchas similitudes. Si ustedes lo leen, hay versículos muy parecidos prácticamente diciendo lo mismo, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta mañana. ¿Y por qué se escribió? ¿Por qué se escribió esta carta de Judas? Realmente es una carta donde el temor de Judas es que muchos de los que estaban en la iglesia fueron apartadas de la verdad del evangelio por algunos pastores, algunos maestros itinerantes que pasaban por las iglesias. Y algo importante, estos pastores, esta gente que llegaba,
Recuerden que ellos, la iglesia primitiva, se reunía en las casas. Entonces era mucho más fácil que proliferara la herejía porque era puntual en una casa, en alguna otra casa no, en aquella casa sí. Y iban esos pastores, estos maestros itinerantes, en casa, sembrando esa falsa doctrina, ¿no? Algunos llegaban a negar la deidad de Cristo. Pero fíjate algo, la misma palabra nos dice aquí en Judas que él no quería que los hermanos terminaran teniendo los pecados de Coré, de Balaán y de Caín, ¿no? Que sería para otra predicación. Pero la iglesia estaba compuesta de judíos y gentiles. Eso también es algo importante que tenemos que tener claro. Y la literatura de la epístola, de la carta, es una epístola como las otras, ¿sí? Pastoral, a la iglesia. Ahora, hay palabras claves que van a irse sonando en tu mente esta mañana, espero que te acuerdes, que son, por ejemplo, la palabra llamados, la palabra amados, la palabra soñadores, las palabras como burladores, condenación, juicio. Hay palabras que son claves que están a lo largo del libro de Judas. Es muy cortito, sabemos que son 25 versículos, lo podemos leer tranquilamente esta mañana si quisiéramos, pero yo quiero detenerme en este contexto para que entiendas por qué la importancia de Judas es escribir esas palabras, ¿no? Esas palabras. Ahora, hoy me van a perdonar leer un poco y no saltarme del bosquejo, porque tengo 11 páginas de bosquejo para poder entrar en materia con respecto a estos dos versículos que son muy importantes, hermanos, contra lo que está siendo atacado, que es la verdad. Y hoy, aunque no te des cuenta, posiblemente, las herejías no se presentan así a la simple vista. Van de a poquito, van entrando sutilmente. Ya vamos a ver todo eso. Ahora, ¿cómo leer Judas? Alguien dice, pastor, a veces, ¿qué puedo leer para mi vida? Bueno, yo te voy a explicar cómo leer Judas. Judas hay que leerlo, ¿sabes cómo? ¿Vieron cuando ustedes están en el coche y no se ponen el cinturón de seguridad? ¿Qué ocurre? ¿Qué empieza a pasar en el coche? Empieza a pitar, empieza a sonar. Y a veces nos ponemos el cinturón, ¿para qué? Para que deje de pitar, ¿no? Por la seguridad que nos proporciona un cinto de seguridad. El airbag, igual hay gente que desconecta el airbag, ¿no? Hay gente que no se usa el cinturón de seguridad y anula la alarma para que no moleste ese ruido. Queridos hermanos, a Judas hay que leerlo como si fuera ese cinturón de seguridad. Es esa alarma que nos tiene que hacer ruido en nuestra mente y en nuestro corazón, porque sutilmente podemos estar siendo infundados por herejías o introducidos en herejías. Ya llegaremos a ver qué es una herejía. Pero Judas es una carta que nos está diciendo, escuchen la alarma. No desconecten el cinturón de seguridad. No empiecen a bloquear los botones que nos dicen peligro. ¿Qué quiero decirte con esto, querido hermano? Esta mañana, presta atención a la palabra. No es para Edward. No, mira, esto sería bien para Jairo. No, esto es mejor para... No, es para ti, para que prenda las alarmas, no las esquives, no las bloquees. Entiende todo lo que se está por decir de la palabra de Dios y con un poco empieza a pensar en cómo, en dónde te mueves, lo que estás escuchando, lo que estás viendo. Y si esas cosas están influyendo a creer cosas que la Biblia no lo dice. Y otra cosa importante, ¿cómo estás viviendo de acuerdo a lo que crees? Sabemos que hemos visto en la palabra que cada uno, de lo que hay en su corazón, es lo que piensa y es lo que cree y es lo que vive. Entonces hoy, estas alarmas pueden hacerte dar cuenta de que hay cosas que estás viviendo que no estás escuchando los ruidos, la alarma, y estás todo el tiempo bloqueando. ¿Amén? Así que prestemos atención a esta carta. Ahora, también puede haber alguien esta mañana que diga, bueno, ya estuvimos estudiando Filipenses, Julio, ¿ya cuánto? Como 12 semanas, 13 semanas con Filipenses. Ya estamos un poco cansados de escuchar sobre el error, sobre la verdad. Podemos hablar de otro tema. Mira, hermano, no te desanimes por seguir escuchando lo que Dios te dice que tengas que escuchar. Porque hay una promesa. En el versículo 24 y 25 de Judas, te invito a que lo lees. Tienes que sentirte justamente lo opuesto a desanimado cuando vamos a hablar quizás de las mismas cosas. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 24. Y ahora que toda la gloria sea para Dios,
quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Querido hermano, esto que vas a escuchar esta mañana, de estos pasajes, esto que está dado para ti, es para que puedas dar gloria a Dios, pero con la promesa de saber que Jesucristo guardará tu vida. Si tú permaneces en la palabra de Dios, Él va a quedarte tranquilo, que te va a proteger. La Biblia también dice en 1 Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que nos está preparada en los cielos. Así que este es un mensaje de amor, querido hermano, de la palabra de Dios para ti esta mañana. No es una crítica, no es otra vez lo mismo. Tómalo como una muestra del Señor Jesucristo de amor. Pablo decía, estas cosas yo se las he dicho, pero no me molesta volverse a repetir, ¿recuerdan? Es necesario que a veces nos vuelva a repetir las cosas. Es necesario que a veces nos predique otra vez el Evangelio. Queridos hermanos, vamos a seguir compartiendo esta mañana. Y como dije, el texto o el contexto histórico de Judas es, bueno, una persecución política severa de parte de Roma también, pero había estos falsos maestros itinerantes que apuntaban al libertinaje. Literalmente decías, mira, la salvación es por gracia, entonces puedes vivir como quieras. ¿Te suena parecido lo que se nos acusa hoy en día? Ah, ustedes son los calvinistas, los salvos por gracia, solo por gracia. Ustedes son una blasfemia y empiezan a criticarnos un montón de cosas. Jamás vamos a decir que la salvación es por obras. La salvación es por gracia, pero una salvación verdadera y una fe real es manifestada en las obras. La fe real no está sola, viene acompañada de obras. Así que estas cosas ya sucedían en esa época. Así que no te extrañes que nos acusen de muchas cosas. Querido hermano, este contexto es muy importante tenerlo en claro porque hoy estamos viviendo lo mismo que vivió Judas, lo mismo que vivió Pedro. Mira, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Mírala, como te decía, que fueron contemporáneas. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Querido hermano, y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Vieron? La misma advertencia también en Pedro. Si podemos decir que la vista panorámica de esta carta, hay claramente dos personas, dos clases de recipientes, ¿no? A los que son los llamados, los escogidos, y a los impíos, a los burladores, a los soñadores. Esta condición ya existía en la época, como te digo, de la iglesia primitiva y siguen habiendo hoy en día. Ayer estábamos reunidos con algunos hombres y veíamos algunos videos y decíamos, ¿cómo puede ser esas cosas que ocurren? No, mira, no vale la pena perder tanto tiempo de contarte las cosas que quizás tú ves en Facebook, en Twitter, en las redes sociales. Realmente locuras, en contra de cualquier lógica inclusive, en nombre de Dios. Y gente creyéndola. Gente creyéndola. ¿Por qué gente creyéndolas? Ya vamos a ver por qué. Y cómo se introducen estas herejías y por medio de quién se introducen estas herejías. Querido hermano, el versículo 3. Los impíos no son los paganos fuera de la iglesia solamente, sino son los falsos profetas que están dentro de la iglesia. El versículo 12 también lo aclara. Son las personas que se relacionan con la fe, querido hermano, pero no se puede decir que vivan por la fe. ¿Recuerdan lo que compartí Julio la vez pasada? ¿El domingo pasado? ¿Vosotros tenéis fe? Sí, dijimos todo. ¿Pero viven por fe? Esta gente igual.
con falsos maestros, que parecen estar rodeados de fe, se relacionan con la fe, pero no viven por la fe, porque no tienen esa fe, son impíos, no tienen el Espíritu Santo. Voy a seguir avanzando porque hay mucho para decir. Querido hermano, ¿vemos a Cristo en Judas? Amén, desde el primer versículo. Si ustedes leen en el primer versículo, dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Desde el primer versículo hasta el final, como hemos leído en el versículo 24, y dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Desde el comienzo del primer versículo hasta el final del capítulo, Cristo está presente en Judas. Él lo llena todo, Él lo abarca todo. En Él está la verdad. Así que no anules las alarmas hoy en día, querido hermano. Si el Señor te muestra algo que tienes que dejar de hacer, porque en realidad te das cuenta que es una herejía, que se ha infiltrado en tu vida. Y ya vamos a ver que es una herejía. Estamos introduciéndonos en el tema todavía. Vamos a leer el versículo, pero ¿saben cómo lo vamos a leer? Vamos a leer en el original, como si lo leíamos directamente del griego. Amén. Creo que hay cosas muy bonitas para descubrir ahí. Lo leo como si estuviéramos en el griego leyendo y dice: amados, con toda rapidez tuve que escribirles a ustedes acerca de la común liberación nuestra. Ahí dice salvación. Hermano, la salvación es la liberación del pecado, de la muerte y el que tenía el poder de la muerte. ¿Lo dice la Escritura o no? Amén. Por eso no puedo concebir, según la Escritura, que haya cristianos que digan: yo puedo hacer lo que quiera, o no puedo vencer el pecado. Con toda rapidez tuve que escribirles a ustedes acerca de la común liberación nuestra. Tuve que escribir para animarnos a estar agonizando en la lucha sobre la fe o la confianza que una vez fue entregada a los santos. Así dice el original. Pablo dice: hermano, les tuve que escribir esto con rapidez para animarnos a que sigan luchando cuando puedan, angustiosamente en la lucha, agonizando en la lucha. ¿Por qué? Por esa fe, esa confianza que ha sido dada una vez a los santos. Sabemos que es la palabra de Dios, dada a los apóstoles. Así que vamos a empezar a ver ahora, de acuerdo a estos versículos. Amados, ahí te das cuenta ese sentimiento real que tenía Judas por estos hermanos, y la solicitud de escribir acerca de la infiltración de estos maestros, de estos falsos maestros, que socavaban esa única fe dada por medio de los apóstoles. Y herejías, ¿saben que buscan ustedes? Ahora sí, no lo hagan ahora, pero si ustedes estuvieran en otro lugar y agarran en Google y ponen ¿qué es una herejía? La definición en la Real Academia dice: es una doctrina o una enseñanza que se cree y se mantiene tenazmente y con fuerza. Interesantes esas palabras. Doctrinas de error sostenidas con fuerza, obstinación y tenacidad. ¿Saben que en el griego la palabra literalmente significa una secta? La palabra en griego es jareiseis y literalmente significa alguien que ha hecho una elección personal y se apartó hacia un grupo. ¿Te suena, no? Para el catolicismo y para muchos nosotros somos una secta. Alguien nos dicen los hermanos apartados, los separados. Los hermanos separados. Quiere decir, querido hermano, que según la descripción del concepto de herejía, son aquellas personas que hacen una elección personal sobre un tema, lo mantienen aferrado con mucha fuerza y tenacidad, no lo quieren soltar y se separan de un grupo. ¡Wow! 1 Corintios 11, 19. Fíjate aquí lo que dice. 1 Corintios 11, 19. Lo tenemos allí.
1 Corintios 11, 19. Búsquenlo por favor y léanlo, miren lo que dice. Porque es preciso, escuche esto, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. También es una derivación de la palabra herejías. Y en parte lo creo, perdón. Porque es preciso que entre vosotros haya herejías, disensiones, gente que elija algo distinto, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. El Señor permite esas cosas para que esas personas que tienen una elección personal del error se manifiesten con respecto a lo que son aprobados por Dios, lo que se mantiene en la verdad. Miguel Núñez decía, para que haya falsos maestros tiene que haber falsos creyentes que le mantengan a los falsos maestros. Y eso Dios lo permite. Jereseis, esta palabra, hay mucho de esta palabra, querido hermano, significa una elección alternativa, es una desunión, es hacer un partido aparte, y viene de la palabra que significa diferir, tomarse para uno mismo, escoger algún sector. ¿Vieron que algunos dicen, yo creo esto, pero esto no? Elegir lo que se cree y lo que no se cree, dentro de la verdad. Con esto a mí no me vengas. Hasta aquí. Es como decir las personas que dicen, yo opino, para mí es, cuidado. Cuidado cuando la verdad no dice eso. Cuidado cuando la palabra de Dios no dice lo que tú estás diciendo. Y como siempre digo yo, si lo que yo digo está en contra de la verdad de la palabra de Dios, el que está equivocado soy yo. Siempre será así. Siempre será así. La verdad es la palabra de Dios. Pero para que entendamos más o mejor la herejía, hay otra palabra, que es la ortodoxia. ¿Saben qué significa la palabra ortodoxia? Viene de dos palabras, correcto y honor. Podríamos decir que todo lo que es correcto y que te lleva en honor a la verdad se llama ortodoxia. Es justo lo que es lo contrario de la herejía. Es el error, no es lo correcto, que te lleva a lo que no es digno de honor respecto a la verdad. Cuando alguien dice, en esta iglesia tiene una ortodoxia, significa que predica lo correcto y que dignifica a Dios en su predicación. Le da honor a la verdad. No trafica la verdad. No diluye la verdad. No está al gusto del consumidor. No es a la carta. ¿Cómo crecen las herejías, hermanos? En la época de la iglesia primitiva, como se juntaban en las casas, la herejía crecía por medio de que ibas a un lugar y bueno, te enterabas de lo que pasaba en esa casa. Porque se juntaban en varias casas en la iglesia. No había un salón como esto. También aquí pasa lo mismo. No aquí en la iglesia, digo, aquí en este tiempo. Empieza a haber grupitos que se juntan, pero no alrededor de la palabra, sino alrededor de una opinión. Alrededor de un libro que quizás no está basado bien en la palabra. Si está basado en la palabra, como leíamos lo de estar delante de Dios y de pie y delante de Dios, de Jesús Miserén, por ejemplo, es un excelente libro. Pero hay gente que puede reunirse alrededor de algo que no es todo lo que es correcto y lo que dignifica la verdad. Cuidado con esas cosas. ¿Cómo crecen las herejías? Bueno, Hebreos 5:14 nos da una clave. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que los maduros, la gente madura, por ese lado no va a crecer la herejía. Va a crecer por aquellos que todavía están tomando leche. Los inexpertos en la palabra. ¿Saben por qué? Porque siempre, querido hermano, siempre, escúcheme esto, siempre el error
va a venir no presentándote, hola, acá está, soy el error. Voy a contarles una herejía esta mañana. Siempre va a estar encubierto. Y eso el diablo lo hace, como ya lo hemos repetido muchas veces desde Génesis. ¿Con que Dios te ha dicho? No. Mira, ¿sabes cómo te lo voy a presentar? ¿Tú quieres ser como Dios? ¿Qué le dijo Eva? ¿Quién no quiere ser como Dios? Envuelto en un regalito precioso. ¿Quién no quiere ser como Dios? Así ocurre en la herejía, siempre encubierta. Hoy en día vemos la misma situación. El diablo se disfraza con magia de luz. Lo único que ha cambiado desde Génesis hasta ahora es el envoltorio, querido hermano, nada más. Pero el diablo siempre te va a encubrir el error de lo que estás haciendo. ¿Por qué tengo que ser lo mismo? No, yo pienso distinto. A mí me parece, es mi percepción, yo me siento. ¿Recuerdan que estuvimos viendo acerca de que la razón ya no tiene lugar en este mundo? Es las emociones. Querido hermano, hay muchos textos para leer, pero Judas lo da en un mensaje realmente imperativo y la Escritura de manera imperativa nos pide, nos ruega que tengamos cuidado con la herejía, con lo que se va introduciendo con un envoltorio muy bonito. ¿Quién no quiere ser como Dios? Y si eso lo trasladamos en estos tiempos, ¿sabe qué significa? Mira, yo soy así. Este es mi carácter. ¿Sabe qué significa literalmente? Yo soy Dios mío. Un narcisismo. Alejarse de Dios. Todos los problemas, decía Martin Lloyd-Jones, todos los problemas del mundo y de la iglesia son por el distanciamiento de la verdad. El pastor Miguel Núñez decía, todo lo nuevo hoy, en el pasado seguramente era una herejía. Querido hermano, no estamos ahí a predicar nada nuevo, nada fresco, sino volver a las sendas antiguas, a la doctrina de los apóstoles. Amén. Primera de Timoteo 6:12, segunda de Timoteo 4:7, Colosenses 2:8, son, para los que están anotando, versículos que nos aclaran terriblemente la advertencia contra todo ello. Leamos alguno de estos tres, por favor. Primera de Timoteo 6:12, segunda de Timoteo 4:7 y Colosenses 2:8. Colosenses 2:8, por ejemplo, podemos leer. Dice, Colosenses 2:8, perdón, aquí. Dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las afirmaciones, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Leía un comentario de ese pasaje y decía, esta gente que se deja engañar así es como intentar que un ciego en un lugar oscuro busque a un gato negro que no está. Son aquellos que están intentando todo el tiempo de descubrir, llenarse información y después terminan siendo expertos de la nada. Porque no van en la verdad. Vamos a seguir avanzando porque si no, no voy a terminar. Primera Timoteo 4:16, queridos hermanos. Primera Timoteo 4:16 dice, mira, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dos cosas a la mano, querido hermano. Dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuidado de ti y de la doctrina. ¿Por qué se refiere a estas cosas? Yo me puse a pensar un montón en esto. Digo, porque la Biblia dice que engañó el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Está bien pensar así? Sí, ¿no? Lo dice la Biblia. Digo, pero, ¿qué más querrá decir Judas aquí? ¿Habrá más textos? Hay muchos más textos que hablan de cuidarnos a nosotros mismos. Pero en el caso de pensar en Pablo y Timoteo,
Digo, se lo dijo a Timoteo, a un joven. Aunque un Timoteo era un gran pastor, fue un gran pastor, alguien que podía llegar a una iglesia y corregirla, cuando tenía sabiduría, Pablo le tuvo que decir, a ver, Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. A ver, o sea, Timoteo, hay cosas que no están bien. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Saben qué? Muchos, escucha esto, muchos, me voy a incluir de nosotros, podemos decir, está bien para mí y eso es suficiente. Cuidado de ti mismo. La moralidad tuya y mía es de acuerdo a quién. ¿A ti o a la verdad? Porque acá hay dos cosas que van de la mano. Cuídate de ti, de esa moralidad que tú consideras que está bien, y de la doctrina. Ahora, respecto a la doctrina, ¿está bien? ¿Esa tu moralidad? Recuérdate que todo lo agradable para ti y para mí no significa que sea agradable para Dios, ni aceptable para Dios. Segunda Timoteo 2:15, como dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Por qué no dice, procura con diligencia enseñar bien la Biblia? No dice eso. Procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien, que usa la precisión de las Escrituras, que predica con precisión las Escrituras. No solamente la enseña como le parezca, sino que usa la precisión. Y esta palabra es muy importante, se llama ortodomeo. Y esa palabra literalmente significa cortar derecho. Hermanos, tienes que aprender la palabra de Dios y cuando la predicas, tenés que estar seguro que estás cortando derecho, que la estás trazando bien. Todos estos consejos le dice Pablo. ¿Por qué? Porque hay herejías, va a venir hombres que, dice, encubiertamente introducirán filosofías y viejas sutilezas. Encubiertamente. ¿Cómo no me va a meterse algo dentro de mi corazón y dentro de mi mente? Si yo trazo bien la palabra de verdad, si la trazo con precisión, hay más de esta palabra, querido hermano. Hay mucho más. Mira, 2 Timoteo 1:13, una página anterior. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Querido hermano, poné cada cosa de tu vida, de tus pensamientos y de tu conducta en base a la que traza la verdadera palabra de Dios, a lo que traza la Escritura. Al cuando dice retén la forma de las sanas palabras, literalmente está diciendo dos cosas. Habla de sanas palabras y la forma. Hay otras traducciones que dicen, se puede traducir como la norma. ¿Y alguien sabe de costura? ¿Aquí? ¿Alguien sabe de costura? Bueno, mi esposa sí, pero no es que sé que sabe. ¿Qué se usa para poder cortar una tela? Un molde, una norma, un patrón. Cuando vas al colegio, ¿recuerdan? Hace muchos años cuando iba al colegio. Algunos muchísimos, otros están apenas. ¿Se acuerdan la hoja de calcar? ¿Se acuerdan la hoja de calcar? ¿Sí? Algunos se acuerdan de la hoja de calcar, que vos hacías el dibujo, lo ponías en la hoja de calcar, después ponías así, trazabas en las mismas líneas y el dibujo quedaba igual. Querido hermano, eso es lo mismo que el Señor Jesucristo, Pablo, Pedro y Judas te están diciendo esta mañana. Todo lo que tú hagas, lo que piensas de la Escritura, tiene que estar trazada por lo que la Escritura dice de tu vida. El molde, el patrón, la norma, es lo que debemos retener para tomar las decisiones. Para que las herejías no se metan en nuestra vida. Para que no sea nuestra forma de pensar. Para que nuestra elección no sea la personal, sino de la Escritura. Una misma fe, un bautismo, un Dios. Todos en la misma dirección, en la misma fila. Querido hermano, la palabra norma es algo que viene de una palabra en griego que es hupotuposis, que viene de la palabra prototipo.
Algo concreto. No es que yo hago un dibujo y me parece que es la Biblia. Me parece que es la verdad. No. Acá es que seguís el trazo de lo que la Biblia dice. El prototipo concreto es el boceto para ya la fabricación. ¿No viste que vos vas a hacer un trabajo y te dicen, hacemos un boceto? El boceto normalmente al principio, ¿qué es? Orientativo. No, aquí no está hablando de esa palabra, ¿eh? Un prototipo es hacerlo así igual y vemos si funciona, pero el prototipo lo tenés que hacer igual. El boceto es para ya la imprimación, no para ver si está bien. Esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que debemos predicar. Y esto es lo que debemos vivir. Está diciendo Judas. Está diciendo Pablo. Está diciendo Pedro a través de sus epístolas. Otra cosa más hermosa en este pasaje. Mira lo que dice. Retén la forma de las sanas palabras. La palabra de Dios, cuando tú la aplicas a tu vida, querido hermano, de manera correcta, te vuelves saludable. Tienes salud espiritual. Hay una frase que me encantó, que dice, acá está, estas palabras son saludables, son la única forma, si están en tu vida, para que tengas salud o sanidad espiritual. No hay otra forma de tener sanidad espiritual, ni tener una vida de salud espiritual sin la palabra. Porque ella es la que te transmite esa sanidad. Sus palabras son las que sanan. Sus palabras son las que se tienen que predicar desde el púlpito. ¿Sabés que esta palabra también, si seguís investigando el origen de la palabra, tiene que ver con la higiene? ¿Sabe qué significa? Que si estás en una iglesia donde se predican las saludables palabras de Dios, tú vas a tener una iglesia higiénica, limpia. Vos vas a un consultorio o vas a una sala de operación y te dicen a veces, no puedes entrar porque todavía no está higienizado, no está en absoluta limpieza. Hay que prepararlo. Bueno, querido hermano, si nosotros queremos tener una iglesia higiénica, limpia, se debe predicar desde este púlpito las saludables palabras de Dios. No nuestra opinión. Y si tú quieres vivir una vida saludable espiritualmente, tienes que basarte y comerte la sana palabra de Dios en tu vida. Vamos a seguir avanzando. El versículo 14 de Timoteo, leímos 2 Timoteo 1:13. El versículo 14, si lo podés allí poner, Luis, fíjate lo que dice. Si lo encuentro rápido. 1 Timoteo 1:14. 2 Timoteo 1:14. Pero sí, perdón. Gracias. 2 Timoteo. Es que no lo encuentro en Timoteo. Acá está. 1, 13 y 14. Estuvimos leyendo el 13. El 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y ahora quiero decirte, hermano, algo muy lindo. Una promesa espectacular. Literalmente, en el original, aquí está diciendo, guarda mediante el Espíritu Santo la preciosa palabra de Dios que se te ha confiado. Pero la intención de los verbos es que aunque nosotros tengamos esa responsabilidad de guardar, la garantía está en el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando dice en Efesios, solícitos en guardar la unidad de la fe? ¿Quién nos une en la fe? ¿Nosotros o el Espíritu? El Espíritu. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de guardarlo, de cuidarlo. De esta misma manera es lo que dice aquí la palabra. Guarda, cuida. El Espíritu Santo te va a ayudar a cuidarlo. ¿Por qué?
Porque es un precioso depósito que está en ti, querido hermano. ¿Qué significa para ti la palabra de Dios? Si te ha dado esto que es lo más valioso, la verdad, por ella encontraste la salvación. Por ella fuiste salvo. ¿Qué es la palabra de Dios para ti, para mí? ¿Es lo único que escucho en la semana del día domingo? ¿Qué haces con tus hijos, con tu familia? ¿Qué le estás dando? Mira, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros los pastores, tenemos nuestra hermenéutica, ¿no? Para hacer la palabra. Y eso hay que hacerlo, bien, amén. Pero ¿sabés cuál es nuestra oración principal? Que el Espíritu Santo ilumine sus corazones y que les guíe a la verdad y a la aplicación de la verdad. Esto es algo precioso que vos y yo podemos disfrutar en este tiempo de la gracia. En Juan 16:7 y Juan 14:17, estos dos pasajes, fíjate lo que dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Como diciendo, no, ¿cómo? Imagínate los discípulos, ¿cómo que te tenés que ir? ¿Cómo que nos conviene que te vayas? Sí, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Querido hermano, tienes el Espíritu Santo, la garantía de la promesa de la vida eterna. Y si te ha encomendado guardar la palabra de Dios, el tesoro precioso de la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo con ella? Hay estudio bíblico, seminario, en la iglesia te brinda un montón de cosas y no, prefiero quedarme a dormir, no, que es muy temprano, no, que es muy tarde. A mis hijos, que les enseño la escuela dominical, todo empieza por tu casa, querido hermano. La iglesia saludable se abastece de hogares saludables. ¿Y cuáles son los hogares saludables? Los que tienen la palabra sana en su hogar. Hombres, tú debes enseñar la palabra en tu hogar. No esperes que los pastores sean los que edifiquen tu casa. Dios edifica la casa a través de los hombres de la casa. Esa es nuestra responsabilidad. Es que yo no sé tanto. Cuida, guarda, retén. Y para eso hay que estudiar. Si no sabes, estudia. Pide ayuda. Pero acá nadie va a estar libre de decir, no sabía. Querido hermano, esta promesa del Señor Jesucristo que estaba con ellos, pero después estaría en ellos, es la promesa que vos y yo disfrutamos. Es como, imagínate, valga la comparación que voy a hacer, pero vos imagínate decir, supongo que Messi, el jugador de fútbol, Messi, en algún momento quizás se dedique a ser entrenador. Y voy a decir, que me entrene Messi. Imagínate, con lo que sabe Messi de fútbol, cómo sabe, cómo la gambeta, cómo esquivar aquí, allá. Imagínate que lo tengo Messi de entrenador. Pero acá hay otra cosa. Messi está jugando en ti, en la cancha. No está en las gradas Messi, está en ti. Y vos tienes que jugar ese partido de fútbol. Imagínate. Hay una gran diferencia. Querido hermano, se te ha sido encomendada la preciosa palabra de Dios en una caja fuerte que es tu corazón, que es tu vida, y tú tienes al Señor Jesucristo dentro tuyo, al Espíritu Santo dentro tuyo, para que puedas vivir la vida cristiana. No los dejaré huérfanos. ¿Por qué seguimos viviendo como llaneros solitarios, como si estuviéramos solos en este mundo, cuando tenemos la promesa de ser guardados por el poder de Dios, de poder vencer el pecado, porque hemos sido libertados? ¿Por qué vivir en esclavitud? ¿Por qué vivir con herejías en nuestra mente y en nuestro corazón todavía? Si tenemos la posibilidad de vivir en la verdad. Porque Jesucristo es la verdad y está dentro nuestro.
Cuando hablamos de los requisitos de los ancianos, querido hermano, en Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Hermano, madurez espiritual, por la palabra de Dios, tal como ha sido enseñada, porque si no se te van a entrar por cualquier lado, van a mostrarte el caramelito bien rico, bien dulce, y sus amores la hiel cuando te los comes. Otra cosa, 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Pablo dice, todo lo que te enseñé, le dice Timoteo a los tesalonicenses, todo lo que les enseñé, no una parte. ¿Te acordás alguna vez nos dijeron, Julio? Yo no daría esta enseñanza en la iglesia, esta parte de la Biblia yo en la iglesia no la enseñaría, yo lo dejaría para... ¿Cómo? Todo el consejo de Dios debemos enseñar. Algunos dicen, no, pero Jesucristo no es doctrina. ¿Qué parte de las palabras de Jesucristo no son doctrina para vos? Buscame un pasaje. Es la verdad. Jesucristo es doctrina. Jesucristo es relación. Jesucristo es religión, porque Él nos religó con el Padre. Querido hermano, 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, escuche esto ahora, será buen ministro de Jesucristo, que dice, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Querido hermano, no solo te basta con que te enseñen la palabra de Dios o tú aprender de la palabra de Dios, sino las tienes que comer. Tienen que entender lo tuyo para que estés nutrido. Imagínate, Jairo, un manjar en la mesa. ¿Tú estás alimentado por más que esté en la mesa? A menos que la comas, vas a estar alimentado y nutrido. Si no, siempre va a estar allí. Y hay un montón de hombres y mujeres diciendo, oh, cómo me gustaría saber lo que sabe Sujé Michelén, John MacArthur, el pastor Uy Graham, nuestro amigo que estuvo aquí, doctor Emanuel Hernández, qué bárbaro. Pero si no lees ni el diario, no te hablo de la Biblia, ni el diario lees, ¿cómo vas a aprender de ellos? ¿Cómo vas a aprender como ellos? Tienes que pagar el precio de leer la Escritura. Tienes que nutrirte de la palabra, comer la palabra, literalmente significa. Y 1 Timoteo 4, del 1 al 4, que lo leyó esta mañana hermano Iván, te encarezco delante de Dios. No es una sugerencia, querido hermano. Es un ruego imperativo de la presencia de Dios. A veces, recuerdan que yo siempre les hago la broma, que ustedes cuando dan las excusas de por qué no hacen una cosa, cuando no hacemos otra, decimos una excusa y el pastor les cree. Y yo le digo, siempre le digan esa excusa, pero como si estuviera el Señor Jesucristo presente. El problema es que siempre está presente el Señor Jesucristo. Así que no pongamos excusas. Seamos honestos y sinceros. Porque si no, lo van a introducir las herejías por allí. Es mejor decir, me cuesta. Ayúdame. La estoy luchando, pero estoy perdiendo. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Hermano, qué lindo que es animar, exhortar, ¿no? Pero a veces hay que reprender. Hay veces hay que corregir. Eso sí, con paciencia y doctrina. Vendrá el tiempo que no suplirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros con sus propias concupiscencias. La elección personal, herejías. Y apartarán de la verdad del oído. ¿Ves? Sectas. Partido. Desunión. Querido hermano, la triste noticia que debo darte esta mañana es que darás cuenta de todo lo que se te ha encomendado. No, los pastores dan cuenta, lo hemos leído. Ahora obedeced a vuestros pastores porque ellos darán cuenta. Pero a ti sí te ha encomendado la palabra de Dios también, ¿eh? No solamente los pastores. Nosotros tenemos la palabra de Dios y todos ustedes. Pero usted tiene que dar cuenta de lo que se te ha depositado. Y es la verdad. Camino de Caín,
El error de Balaam, la contradicción de Coré, es para otra predicación, pero literalmente puedo decirte que el camino de Caín es aquellos que dicen que pueden servir a Dios y ofrecer a Dios sacrificios los que les parezca. Servir a Dios como les parezca. Dios dijo, ese no es el camino, ¿eh? Eso lo hizo Caín. Algunos dicen, no, bueno, yo voy a hacer todo lo que a mí me proponga y no me importa lo demás, me importa si soy de tropiezo o no soy de tropiezo. El error de Balaam. Por razón económica, que Israel se pierda con los ídolos, no me importa, pero yo tengo lo mío, lo que yo quiero. Y la contradicción de Coré, bueno, levantarse en contra de los siervos de Dios injustamente, sin motivo, que fueron que se levantaron contra Moisés, ¿recuerdan? Dios. Hay una advertencia en la palabra de Dios, dice, no permitas que alguien se levante contra los pastores, contra los obreros, sin testigos. O sea, porque a mí no me gusta. No. Si vas a plantear algo en contra de los pastores, tiene que tener evidencias de eso. Si no, cállate. Y termino, hermanos. Hemos solo hablado del versículo 13. Imagínate si empieza a hablar del 14, del 4. No voy a hablar tanto del 4. Solamente se los voy a leer también en lo que diría en el griego literalmente. Amén. El versículo 4 de Judas diría en el original, se introdujeron furtivamente algunos hombres, los del antiguo, habiendo sido escrito de antemano, hacia a ese lugar van en ese juicio. Son irreverentes a la bondad inmerecida de Él, también Dios nuestro, transmitiendo hacia adentro una conducta libertina, descarada, desafiante, y repudian al Señor, que es el dueño ungido, Jesucristo. Wow. Querido hermano, que el Señor nos proteja de ser libertinos, descarados, desafiantes, porque en definitiva repudiamos al dueño, Señor, ungido, Jesucristo. Aquí en Judas hay 10 motivos de oración. Solo los voy a leer. Hermanos, debemos rogar al Señor por petición, por el discernimiento espiritual ante las falsas enseñanzas. Debemos pedir al Señor que nos permita confesar cualquier forma de impiedad y buscar una vida piadosa. Hermanos, tenemos que buscar que el Señor nos dé amor y misericordia por los demás, por tu hermano, que el que está al lado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a confesar cualquier forma de murmuración en vez de una búsqueda de palabras edificantes al hermano. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé fortaleza para resistir las tentaciones de este mundo. Claro que sí. Tenemos que pedirle al Señor que nos libre de cualquier división en la iglesia en vez de una búsqueda de unidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé compasión por un evangelismo efectivo, querido hermano. Y en los momentos que estamos viviendo sabemos que a veces no vale salir a la calle. Es con nuestro testimonio. Somos cartas abiertas. La gente lee nuestras vidas. ¿Qué lee? ¿Qué lee, hermanos, de nosotros? La gente. También tenemos que confesar, y esto es muy importante, hermano, cualquier forma de autosuficiencia y una búsqueda de independencia de Dios. Tenemos que confesarlo, hermano. Para salir de un lugar tenés que primero identificar dónde estás. Y otra petición es que podamos perseverar en la fe en medio de la apostasía que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de apostasía. Y, final, agradecer por la común salvación, por la común liberación que nos fue dada por medio de la fe una vez dada a los santos, que es su palabra. Amén. Oramos. Señor Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada día de nuestra vida podemos encontrar en ella, Señor, el rumbo, el camino, el patrón, para que podamos cortar derecho, Señor, tu palabra y realmente poder así agradarte. Señor, no queremos hacerlo de cualquier manera porque tú no eres un Dios
como este mundo. Tú eres el Dios de los cielos, la majestad de las alturas. Dios, tú eres 3 veces santo. Señor, ayúdanos a adorarte como tú lo pides, Señor. Ayúdanos a aprender más de tu palabra cada día, Señor. Realmente somos muchas veces ignorantes de ella, Señor, en un montón de áreas en nuestra vida. Señor, quita la soberbia, quita el orgullo, la autosuficiencia. Señor, que podamos renunciar a esta manera vieja de vivir que teníamos antes de conocerte, Señor. Señor, que podamos quitarnos eso que está viciado en nosotros. Esa naturaleza, Señor, que nos juegue en contra cada día. Que podamos, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, poder vencerlo, Señor. Porque tú nos diste el poder para hacerlo, Señor. Gracias porque te ocupas de cada uno de nosotros y cada área de nuestras vidas. Señor, como dijiste, no nos dejaste huérfanos. Te tenemos dentro nuestro, Señor. ¿Cómo dudar de ti, Señor? ¿Cómo dudar de tu amor, de tu cuidado, de tu provisión? Señor, ayúdanos a pensar en las cosas de arriba y no solamente en lo terrenal. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.